Por años, guardó silencio. Por años, dejó que los rumores circularan. Pero ahora, a los 45 años, Katie Holmes finalmente está lista para hablar. Y créeme, lo que está revelando sobre Tom Cruise y la cienciología es el tipo de verdad que ellos nunca quisieron que supieras. Todos recordamos el romance de ensueño, el chico dorado de Hollywood y la novia de América. Pero detrás del glamour, detrás de aquel icónico momento en el que Cruise saltó sobre un sofá, había una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué empujó a Katie a hacer la escapada más arriesgada de su vida? ¿Y por qué ha permanecido en silencio hasta ahora? Si crees que conoces la historia, piénsalo de nuevo. Esto es más grande que una simple ruptura de celebridades. Esto trata de poder, control y una batalla que se ha librado a puertas cerradas durante décadas. Abróchate el cinturón, porque vamos a profundizar en los detalles. Y antes de empezar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque créeme, no querrás perderte lo que viene. Cuando Katie Holmes solicitó el divorcio de Tom Cruise el 28 de junio de 2012, no solo estaba terminando un matrimonio, ejecutó una de las separaciones más calculadas en la historia de Hollywood. Se dice que la decisión tomó por sorpresa a Cruise, quien estaba en Islandia filmando Oblivion en ese momento, y de inmediato provocó un terremoto en la industria. Pero esto no se trataba solo de poner fin a una relación. Holmes estaba asegurándose de no sufrir el mismo destino que Nicole Kidman, quien se divorció de Cruise en 2001 solo para perder la custodia de sus dos hijos adoptivos, Isabella y Connor. Katie no iba a permitir que eso le sucediera a ella, ni a su hija de 6 años, Suri. Presentar la solicitud en Nueva York, donde los tribunales tienden a favorecer los acuerdos de custodia exclusiva, fue un movimiento estratégico que indicaba que estaba lista para luchar. Y quizás lo más significativo, estaba dejando claro que no quería que su hija fuera criada como ciencióloga. Ahora, retrocedamos a la historia de Nicole Kidman, porque proporciona un contexto crucial. Cuando ella y Cruise se divorciaron en febrero de 2001, sus hijos decidieron quedarse con su padre. Una decisión que Kidman siempre ha dicho que fue de ellos. Pero cualquiera que esté familiarizado con el funcionamiento interno de la cienciología sabe que las cosas rara vez son tan simples. La Iglesia ha sido acusada durante mucho tiempo de aplicar una práctica llamada desconexión, en la que se anima, o incluso se presiona, a los miembros a cortar lazos con quienes abandonan la organización o son considerados una amenaza. Kidman, a pesar de haber estado casada con el cienciólogo más famoso de Hollywood, siempre fue tratada como una forastera. Su padre, el doctor Anthony Kidman, era un respetado psicólogo, y la cienciología es notoriamente hostil hacia la psiquiatría. Eso por sí solo la convirtió en un riesgo. Después del divorcio, Isabella y Connor fueron criados dentro de la iglesia y, con el tiempo, su relación con Kidman se enfrió. Fue una pérdida dolorosa, y hasta el día de hoy, ella habla con cautela sobre el tema. Katie Holmes, sin embargo, tuvo un asiento en primera fila para ver todo esto. Observó lo que le ocurrió a Nicole, y cuando decidió dejar a Cruise, no iba a permitir que la cienciología dictara el resultado. Según Mark Headley, un exalto miembro de la cienciología que escapó dramáticamente de la iglesia en 2005, la estrategia de Holmes reflejaba algo sacado directamente del manual del fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard. Ataca, no te defiendas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras que la mayoría de las personas que intentan dejar la iglesia son objeto de acoso, intimidación y aislamiento de sus familias, Holmes fue diferente. No esperó a que Cruise o la cienciología hicieran un movimiento, actuó primero, haciéndolo casi imposible para ellos controlar la situación. ¿Y el nivel de planificación detrás de su escape? Absolutamente meticuloso. Informes sugieren que usó teléfonos desechables para comunicarse en secreto con sus abogados.
despidió a su antiguo equipo legal y lo reemplazó con un grupo de élite con experiencia en disputas de custodia de alto perfil. Coordinó la presentación de su demanda para que ocurriera mientras Cruz estaba fuera del país, limitando su capacidad de respuesta. Y lo hizo todo tan rápido que en solo 11 días, sí, apenas 11 días, obtuvo la custodia exclusiva de Suri y finalizó el divorcio el 9 de julio de 2012. Eso es casi inaudito en una separación de Hollywood de esta magnitud. Mientras que la batalla de custodia de Kidman la había dejado distanciada de sus hijos, Holmes había logrado superar a Cruz y a la iglesia por completo. La audaz decisión de Katie Holmes de divorciarse de Tom Cruise y buscar la custodia exclusiva de su hija, Suri, no fue solo una elección personal, fue una declaración. Una declaración de que no tenía miedo. Una declaración de que no iba a retroceder, incluso cuando se enfrentaba a una organización tan poderosa y controvertida como la cienciología. Pero, ¿qué le dio la confianza para tomar esta postura? Bueno, parte de ello podría deberse al hecho de que la cienciología ya no era la fuerza inquebrantable que solía ser. Muchos de los altos funcionarios de la Iglesia que alguna vez protegieron a Cruz, quienes habían silenciado periodistas, intimidado a los medios y salvaguardado la imagen del actor, habían abandonado la organización. Y no solo se habían ido, sino que algunos incluso se volvieron contra la Iglesia, exponiendo su funcionamiento interno a los mismos periodistas que antes intentaban suprimir. Una de las voces más significativas en hablar fue Jenna Miscavige Hill, sobrina del líder de la cienciología, David Miscavige. Ella dejó la iglesia en 2005 y desde entonces se ha convertido en una de sus críticas más feroces. Y cuando Holmes tomó su postura, Jenna no dudó en apoyarla. En una poderosa declaración, reconoció exactamente por qué Katie podría estar tan desesperada por mantener a Suri alejada de la iglesia. Mi experiencia al crecer en la cienciología es que es tanto mentalmente como, en ocasiones, físicamente abusiva, reveló. Se me permitía ver a mis padres solo una vez a la semana en el mejor de los casos, a veces ni siquiera durante años. Recibimos una educación deficiente de maestros no calificados, trabajos forzados, largas jornadas, confesiones obligatorias, ser retenidos en habitaciones, sin mencionar la angustia mental de tratar de descifrar toda la información contradictoria que nos imponían desde niños. Esa última parte es especialmente reveladora, porque Suri aún era una niña, y Holmes claramente quería protegerla de ese tipo de entorno. Jenna continuó: como madre, ofrezco mi apoyo a Katie, y le deseo toda la fuerza que necesitará para hacer lo mejor para ella y su hija. Y que no haya dudas, Holmes estaba lista para luchar. No solo solicitó el divorcio, lo hizo en Nueva York, un estado conocido por favorecer acuerdos de custodia exclusiva. Eso no fue un accidente. Al presentar la demanda allí, envió un mensaje claro a Cruz y a la Iglesia. No iba a dejarse intimidar. Exmiembros de la cienciología vieron esto como un momento crucial, porque durante años la gente había estado aterrorizada de enfrentarse a la Iglesia. Tenía la reputación de ser implacable, de utilizar tácticas legales agresivas, de hacerles la vida imposible a quienes intentaban irse en sus propios términos. Pero Holmes no estaba a la defensiva, estaba tomando la iniciativa, y no lo hacía sola. Contrató a Alan Majewski, un abogado de gran calibre conocido por manejar divorcios de alto perfil y por llevar los casos a la opinión pública, exactamente el tipo de profesional que se necesita cuando te enfrentas a un grupo que prospera en el secretismo. También reclutó a Jonathan Wolf, un abogado de divorcios con experiencia en Nueva Jersey. No eran solo abogados, eran estrategas. Holmes no entró en esta batalla a ciegas, estaba preparada. Curiosamente, a pesar de la tormenta mediática, su equipo legal mantuvo un hermetismo absoluto. Las solicitudes de comentarios a sus abogados quedaron sin respuesta.
¿Y la verdad? Ese silencio decía mucho, porque a veces el mensaje más fuerte no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Holmes no tenía interés en alimentar el espectáculo. Tenía una sola prioridad, su hija, y estaba dispuesta a enfrentarse al cienciólogo más poderoso de Hollywood, e incluso a toda la iglesia, si eso significaba mantener a Suri a salvo. La historia de la separación de Katie Holmes y Tom Cruise es mucho más que otro divorcio en Hollywood. Es una lección magistral en estrategia, sincronización y, seamos honestos, un poco de teatro. Porque que no quepa duda, esto no era solo el fin de un matrimonio, era una liberación. Y cuando te enfrentas a alguien tan poderoso como Cruise, especialmente cuando está respaldado por una organización como la Cienciología, no simplemente te vas. Planificas, ejecutas, y te aseguras de tener la ventaja antes de que el otro lado sepa siquiera lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que hizo Holmes. Un ex cienciólogo con estrechos vínculos con la familia de Cruise compartió un detalle revelador. Holmes había empleado a Isabella, la hija adoptiva de Cruise, en su línea de ropa, Holmes & Young. Pero aproximadamente 2 meses antes de presentar el divorcio, Bella fue despedida abruptamente. Sin previo aviso, sin explicación. En su momento, pareció extraño. Después de todo, Bella y Katie siempre se habían llevado bien. Incluso llamaba a Katie mamá. Pero cuando se presentaron los papeles del divorcio, todo cobró sentido. Esto no era solo una ruptura. Era una fuga cuidadosamente planificada. Holmes cortó lazos con Bella no por problemas personales, sino porque era la hija de Tom. Fue un corte limpio, un paso necesario en lo que claramente era una salida meticulosamente calculada. A diferencia de Nicole Kidman, quien fue tomada por sorpresa con su divorcio de Cruise en 2001 y perdió el contacto diario con sus hijos, Holmes no iba a permitir que la historia se repitiera. Esta vez, las cosas eran diferentes. Por un lado, tenía un sólido sistema de apoyo. Su familia, especialmente su padre, quien, casualmente, es abogado de divorcios. Y, quizás más importante aún, tenía algo que Kidman no tuvo en su momento. Una creciente ola de ex-cienciólogos hablando en contra de la Iglesia, exponiendo su funcionamiento interno y debilitando su dominio antes intimidante. Karen de la Carrière, una ex-ciencióloga de alto rango que fue entrenada personalmente por L. Ron Hubbard, vio la movida de Holmes por lo que realmente era, un acto de desafío audaz y calculado. Este fue un movimiento muy valiente por parte de Katie, pero al mismo tiempo, ella sabe que estos son tiempos diferentes y que tiene más apoyo, dijo. Y tenía razón. Al solicitar la custodia exclusiva de Suri, Holmes dejó claro que no permitiría que lo que le ocurrió a Nicole Kidman le sucediera a ella. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La cienciología que Cruise tenía de su lado durante su divorcio de Kidman ya no existe. En la última década, la Iglesia ha sufrido grandes golpes, en particular, la pérdida de algunos de sus miembros más influyentes. 2 de los desertores más importantes, Marty Rathbun y Mike Rinder, anteriormente los segundos y terceros oficiales más poderosos en la cienciología, justo debajo del líder David Miscavige. En su tiempo, estos eran los hombres que manejaban los mayores problemas legales y mediáticos de la Iglesia, incluido el complicado divorcio de Cruise y Kidman. Eran los ejecutores, los solucionadores de problemas, los que se aseguraban de que la Iglesia y su miembro más destacado siempre salieran ganando. Pero ahora, están afuera y ya no protegen a la cienciología, la están exponiendo. Y eso, según Amy Scobie, otra ex-ciencióloga de alto rango, lo cambia todo. Scobie, quien dirigió los Celebrity Centers de la Iglesia e incluso contrató al personal doméstico de Cruise durante su matrimonio con Kidman, lo dejó claro. Marty y Mike eran irreemplazables, eran duros, entendían la cienciología y sabían cómo manejar las cosas.
La cienciología puede contratar a todos los abogados que quiera ahora, pero ninguno le llega ni a los talones a Marty y Mike, las personas que Miscavige necesita para ayudarlo con el desastre de Tom y Katie ahora están fuera, trabajando en su contra. Ahora bien, la Iglesia de la Cienciología no es precisamente conocida por quedarse callada cuando alguien habla en su contra. Tomemos a Amy Scobie como ejemplo, una ex ciencióloga de alto rango, con mucho que decir sobre el funcionamiento interno de la Iglesia. Cuando The Hollywood Reporter publicó sus declaraciones, la Iglesia entró en modo de control de daños, atacando su credibilidad y alegando que fue expulsada por mala conducta grave. Un movimiento clásico, ¿verdad? Pero aquí está el problema. La Iglesia ha usado esta misma estrategia contra innumerables desertores, y últimamente, esa táctica no está funcionando tan bien como antes. En los últimos 6 o 7 años, las grietas en los cimientos de la cienciología solo han crecido. Cientos de miembros, incluidos algunos de sus más poderosos dirigentes, han abandonado o intentado abandonar la organización, citando una creciente insatisfacción con el liderazgo de David Miscavige. Muchos exmiembros siguen siendo leales a las enseñanzas originales de L. Ron Hubbard, pero acusan a Miscavige de llevar las cosas en una dirección oscura, denunciando comportamientos violentos, prácticas laborales abusivas y un enfoque despiadado en la recaudación de fondos por encima de la fe. Y ya no son solo los ex-cienciólogos quienes los están señalando, incluso el magnate de los medios Rupert Murdoch. Sí, ese Rupert Murdoch tomó Twitter para calificar a la Iglesia como malvada y espeluznante. Cuando alguien con su nivel de influencia empieza a lanzar golpes, sabes que la marea está cambiando. Geraldo Rivera, de Fox News, siguió con una pregunta bastante directa. ¿Tiene la cienciología un programa especial para encubrir a las superestrellas homosexuales que aún no han salido del closet? Puedes imaginarte el caos que eso desató. Pero, ¿qué hay de Katie Holmes? Ella nunca ha declarado públicamente por qué pidió el divorcio, pero el equipo de Tom Cruise ha dejado algo muy claro. No fue decisión de él. Cruise, siempre la estrella de cine impecable, lanzó un breve comunicado diciendo que estaba profundamente entristecido. Holmes, silencio, y sinceramente, su silencio dice mucho. Ahora, tomémonos un momento para comparar esto con el anterior y muy mediático divorcio de Cruise con Nicole Kidman. Esa historia se desarrolló de una manera muy diferente. Kidman siempre ha sostenido que quedó completamente sorprendida cuando Cruise solicitó el divorcio en el año 2000. Nunca abrazó completamente la cienciología durante su matrimonio y después de la separación se alejó por completo. En una entrevista con Vanity Fair en 2002, reveló lo devastador que fue para ella, diciendo que estaba tan destrozada que se quedó llorando en posición fetal en el suelo. Sin embargo, Kidman se ha mantenido relativamente callada sobre la cienciología a lo largo de los años, sin desafiar públicamente a la organización. Holmes, por otro lado, ya está dejando clara su postura. Al solicitar la custodia legal y residencial completa de su hija, Suri, y hacerlo en Nueva York, está enviando un mensaje. Esto no se trata solo de terminar un matrimonio, se trata de control, de libertad, y de asegurarse de que su hija no crezca bajo la influencia de la cienciología como lo hicieron los otros hijos de Cruise. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Marty Rathbun, un ex alto rango de la cienciología que estuvo en la Iglesia durante 22 años, manejó el divorcio de Cruise con Kidman. Y según él, Holmes tiene el poder de derribar toda la organización. Katie podría hacer estallar la cienciología por completo, dice. Rathbun, quien ahora se considera un cienciólogo independiente y administra un blog que expone los secretos de la Iglesia, cree que Cruise cometería un gran error si se enfrenta a Holmes en algo. Si Tom es inteligente, no peleará con ella en nada, ni siquiera en la custodia. Solo debería intentar resolverlo y salir de esto.
advierte Rathbone. Porque si Holmes lleva esto a los tribunales, en sus palabras, sería la peor pesadilla en la historia de la Iglesia de la Cienciología. Un circo del que no podrían salir con vida. La Iglesia de la Cienciología nunca ha sido del tipo que retrocede cuando alguien habla en su contra. Si acaso, hacen lo contrario, contraatacan. Tomemos como ejemplo a Marty Rathbone. Este tipo fue una de las figuras más importantes dentro de la cienciología, alguien que conocía los entresijos de la Iglesia mejor que la mayoría. Y cuando The Hollywood Reporter citó sus experiencias, la Iglesia entró inmediatamente en modo ataque, cuestionando su credibilidad y sacando a relucir supuestas transgresiones personales. Un movimiento clásico de la cienciología, ¿cierto? Y no se detuvieron ahí. Cuando ex-cienciólogos hablaron sobre la influencia de la Iglesia en el matrimonio de Tom y Katie, el equipo legal de la cienciología respondió con fuerza. Gary Sauter, uno de sus abogados, desestimó a estos desertores como simples oportunistas que solo querían explotar un asunto familiar privado. Según él, estos críticos habían sido excomulgados y no se les podía confiar porque llevaban años sin tener conocimiento de primera mano sobre la Iglesia. Pero aquí está el detalle. Cuando tanta gente cuenta la misma historia sobre el funcionamiento interno de una organización, se vuelve mucho más difícil ignorarlo. Y si alguien sabía cómo manejar a Tom Cruise, esa era Katie Holmes. Jugó esta situación de manera brillante. Mike Rinder, quien fue jefe de producción de cine y video de la cienciología, lo resumió perfectamente. La Iglesia podría estar subestimando a Katie. Ella sabe cómo manejar a Tom, y lo ha estado haciendo de manera brillante. Y lo hizo mientras Cruise estaba ocupado filmando una película en Islandia. Sabía que él no podía simplemente subirse a un avión y tratar de frenar esto de inmediato. Eso es estrategia. Eso es control. Ahora, el abogado de toda la vida de Cruise, Bert Fields, ha guardado silencio. Pero lo que sí se ha reportado es que Cruise ha contratado a Dennis Wasser, el mismo abogado que manejó su divorcio con Nicole Kidman. Y hablando de Nicole, no olvidemos cómo terminó ese divorcio. Ella quedó completamente sorprendida, fue apartada de los hijos mayores de Cruise y salió del matrimonio con total independencia, pero a un costo personal devastador. ¿Katie? Katie fue diferente. Se preparó para esto. Según ex-cienciólogos con conexiones en la familia Holmes, la familia de Katie siempre tuvo dudas sobre la cienciología desde el principio. Y con razón. Una de las prácticas más infames de la Iglesia es la desconexión, donde los miembros son presionados para cortar lazos con cualquiera que desapruebe la cienciología. Hemos visto esto una y otra vez. Marty Rathbone incluso lo comparó con vivir bajo la Stasi. Sí, la policía secreta de Alemania Oriental. Katie estaba siendo monitoreada, dijo. Como si viviera bajo la Stasi. No fue tan grave para Nicole, pero así es ahora. Y Rathbone lo sabría, porque cuando la gente decide dejar la cienciología, acuden a él. Le dijo a The Hollywood Reporter que tenía testimonios directos de desertores tan recientes como 3 meses antes del divorcio, confirmando que Katie estaba siendo vigilada, reportada y monitoreada constantemente. Y no solo por miembros aleatorios de la Iglesia, sino por personas directamente vinculadas al equipo personal de Tom Cruise. Piénsalo. Las propias hermanas de Tom, sus empleados, según Rathbone, todos ellos temían más al líder de la Iglesia, David Miscavige, que al propio Tom. Durante 15 años, reportaron cada detalle de la vida de Tom a Miscavige. Así que si Katie se sentía asfixiada, si sentía que no podía ni respirar sin que alguien la vigilara, bueno, no estaba imaginándolo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La Iglesia de la Cienciología está en una posición más débil que hace 10 años. Pero eso no significa que vayan a cambiar sus tácticas. Estos exmiembros, personas que han visto de cerca el funcionamiento interno de la Iglesia, dicen que la organización sigue dependiendo de las mismas estrategias agresivas para atacar a quienes considera amenazas.
La única diferencia es que el mundo ha cambiado. Internet ha cambiado. Y la cienciología parece no darse cuenta de ello. Mark Headley, quien escribió Blown for Good, Behind the Iron Curtain of Scientology, dice que probablemente intentarán las mismas tácticas de siempre con Katie. Van a poner a 1000 investigadores privados siguiéndola, escarbarán en su basura, hablarán con su personal, aunque no tengan nada realmente comprometedor contra ella. Pero aquí viene lo interesante. Están usando una estrategia desarrollada en los años 50 por el propio L. Ron Hubbard, en un mundo que ya no existe. Un mundo sin redes sociales, un mundo sin TMZ, sin Reddit, sin acceso instantáneo a noticias de última hora y periodismo de investigación. ¿Y David Miscavige? Según Headley, el hombre vive en una burbuja. Todavía cree que estas tácticas funcionan como antes. El portavoz de la iglesia, Soter, no tardó en desmentir los rumores de que tenían gente siguiéndola. Según él, esos autos y personas misteriosas en los que los medios se enfocaban no eran operativos de la cienciología en absoluto, sino el equipo de seguridad de Holmes. Señaló un informe de Inside Edition que aparentemente respaldaba su afirmación y condenó a cualquiera que sugiriera lo contrario, calificándolo de imprudente y engañoso. Pero para aquellos que alguna vez estuvieron profundamente dentro del mundo de la cienciología, esta negación sonaba vacía. Nombres como Rathbone, Rinder, de la Carrière, Scobie y Headley, exmiembros que habían vivido las tácticas de la iglesia, no tenían dudas de que Holmes tenía razones de sobra para estar alerta. Habían pasado años esquivando la vigilancia, siendo separados de sus seres queridos y denunciando el control implacable de la iglesia. Rinder, en particular, creía que la decisión de Holmes estaba a punto de sacar a la luz secretos enterrados por mucho tiempo. Esto no era solo otro divorcio de celebridades, era un desafío directo a la imagen cuidadosamente mantenida de la iglesia. Scobie señaló la ironía. Aquí estaba la cienciología, una institución que decía ayudar a las personas a prosperar en sus relaciones, y sin embargo, su seguidor más famoso no lograba mantener un matrimonio. Para de la Carrière, el temor de Holmes por su hija no era infundado. Mencionó lo que supuestamente había sucedido con los hijos de Cruise de su matrimonio anterior con Nicole Kidman. Cómo Isabella y Connor fueron alejados de su madre poco a poco. No era la única que hacía esa afirmación. Una exactivista contra la cienciología relató cómo Kidman, en un momento de desesperación, se había acercado a ella, dándose cuenta demasiado tarde de que sus propios hijos se le estaban escapando. Rathbone confirmó que, en un principio, Cruz había sido amigable en su divorcio, dividiendo la custodia y los bienes de manera justa. Pero después de la separación, algo cambió. La cienciología, afirmó, trabajó meticulosamente para alejar a los niños de Kidman, asegurándose de que la vieran como el enemigo. Un nombre se repetía constantemente: Tommy Davis. Según Rathbone, Davis, una figura clave dentro de la iglesia e hijo de la actriz Anne Archer, había sido fundamental para convencer a Isabella y Connor de que su madre era una sociópata. Día tras día, supuestamente se sentaba con ellos, reforzando la idea de que Kidman era peligrosa. Era una acusación escalofriante, pero Davis la negó categóricamente. La calificó de completa invención, insistiendo en que nunca había hablado con los niños sobre su madre y que toda esta narrativa no era más que una campaña de difamación. El equipo legal de Cruz lo respaldó, desestimando las declaraciones de Rathbone como los dichos de un exmiembro resentido con una vendetta personal. Para ellos, las decisiones de Isabella y Connor eran personales, no el resultado de una indoctrinación religiosa. Pero para excienciólogos como Headley, las preocupaciones de Holmes estaban más que justificadas. Él lo había vivido. Sabía que una vez que un niño alcanzaba cierta edad dentro de la cienciología, la diversión se acababa. A partir de ese momento, la familia pasaba a ser secundaria frente a la estructura de la organización.
Recordaba cómo, a los 16 años, lo obligaron a trabajar jornadas de 100 horas en la base de la Sea Org, apenas viendo a sus seres queridos. Cuando finalmente se fue, su propia madre, aún devota de la iglesia, lo cortó por completo. Esa, creía él, era la verdadera razón por la que Holmes luchó tan ferozmente por la custodia, porque sabía lo que estaba en juego si la cienciología ponía sus manos sobre Suri. Rinder entendía ese dolor demasiado bien. Alejarse de la cienciología le había costado casi todo. Su hijo, su hija, su madre, su hermana, sus sobrinos, sus sobrinas. Su hija, de 34 años, seguía dentro, asignada al infame complejo de Hemet, donde a los miembros se les prohibía casarse o tener hijos. Su hijo, de 29 años, trabajaba en la base de Clearwater, Florida, y cuando Rinder intentó verlo, lo rechazaron como si fuera un extraño. Su mayor arrepentimiento no era haberse ido, sino darse cuenta de que, en el pasado, él mismo había aplicado esas mismas reglas, sin saber que estaba atrapando a sus propios hijos en el mismo mundo del que apenas había escapado. Y ahí lo tienes. Después de años de silencio, Katie Holmes finalmente está tomando control de su propia historia. La pregunta es, ¿provocará esto un ajuste de cuentas mayor para la cienciología y Tom Cruise? Algo es seguro. Esto no ha terminado. ¿Tú qué opinas? ¿Katie hizo bien en mantenerse en silencio tanto tiempo? ¿O esto es solo el comienzo de algo aún más grande? Hablemos en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana. Porque créeme, aún hay mucho más por descubrir.